¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a trabajar con los factores que debo tomar en cuenta para elegir de manera correcta mi fuente de alimentación. Punto número uno, ¿cuál es mi voltaje de entrada? Punto número 2, ¿mi voltaje de entrada es de una fase o de tres fases? Punto número 3, ¿cuál debe ser el voltaje de salida y el amperaje o la corriente que voy a trabajar en mi sistema? Punto número 4, métodos de operación, algo especial como paralelo o serie. Punto número 5, ¿alguna otra función especial como sobrecarga o sobretensión? Punto número 6, ¿qué tipo de montaje requiero? Si es a riel, si es a platina. Punto número 7, ¿qué ambiente es en el que voy a trabajar? Punto número 8, la esperanza de vida de mi fuente de alimentación o el MTBF. Y punto número 9, ¿qué certificaciones necesito? UL, ATEX. Una vez que ya consideramos esos factores, ya podemos trabajar en elegir la fuente ideal de acuerdo a sus características para nuestro sistema de alimentación. En Wago tenemos diferentes familias con características diferentes cada una de ellas. Vamos a enumerar cada una de ellas para que ustedes puedan decidir cuál es la fuente adecuada o qué familia es la que ustedes requieren para el sistema con el que están trabajando. Vamos a empezar a definir dos términos que caracterizan a algunas de las fuentes de alimentación en Wago. La primera característica es Top Boost, que se refiere a una reserva adicional de 60 amperes por 50 milisegundos necesaria para una protección rentable con circuit breakers miniatura. Por ejemplo, si tienen una fuente con una potencia de 10 amperes, Top Boost va a garantizar hasta 70 amperes a un voltaje de 24 de directa durante 50 milisegundos. Tenemos otra característica que es Power Boost. Esta característica nos ofrece hasta un 200% de potencia por 4 segundos necesarios para el encendido de cargas de arranque pesado, como puede ser un motor, transmisiones o cargas capacitivas. Por ejemplo, si tienen una carga con una potencia de 10 amperes, Power Boost les va a ofrecer 20 amperes con un voltaje de 24 de directa hasta por 4 segundos. Esas son las características de Top Boost y Power Boost. Dentro de las fuentes de alimentación de Wago empezamos con la Pro 2. Esta familia tiene fuentes monofásicas y trifásicas con voltajes de salida de 12, 24, 48 volts de directa, con corrientes desde 5 hasta 40 amperes, y la fuente de alimentación Wago Pro 2 es la única fuente en el mercado con una eficiencia del 96.3%. Cuenta con la característica Top Boost y Power Boost, también cuenta con una función de Electronic Circuit Breaker ajustable en la misma fuente, tiene entradas y salidas digitales configurables, y tiene módulo de comunicación IO-Link como opcional. La familia Pro Power cuenta con fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas de 12, 24 y 48 volts de directa de salida, con corrientes desde 3 amperes hasta 40 amperes. También cuenta con la característica de Top Boost y Power Boost, un contacto auxiliar y también tiene un line monitor en la parte frontal como opcional. Tenemos la fuente de alimentación o la familia Classic Power con fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas. Estas son las fuentes de alimentación con las que están más familiarizados en el ambiente industrial en cuanto a la característica física. Tiene voltajes de salidas de 5, 12, 24 y 48 volts de directa, con corrientes desde 1 ampere hasta 40 amperes. Cuenta con un diseño delgado, también con un contacto auxiliar. Tiene Top Boost como opcional y el marcaje es posible en esta familia. Tenemos la familia Eco Power en carcasa metálica, con fuentes monofásicas y trifásicas, solamente con 24 volts de directa de salida, corrientes desde 2.5 amperes hasta 40 amperes, contacto auxiliar, viene con la certificación ATEX como opcional y el marcaje también es posible. También dentro de la Eco Power tenemos otro tipo de fuente que es la tipo panal, que tiene fuentes monofásicas y trifásicas con 24 volts de directa en la salida, corrientes desde 1.25 amperes hasta 40 amperes, la carcasa es tipo panal, el montaje puede ser en riel y platina y está diseñada para aplicaciones básicas. Tenemos la fuente de alimentación IP67, es monofásica, de 24 volts de directa en la salida, corriente de 4 amperes, diseño delgado, estético, una eficiencia de hasta el 92.3%, cableado rápido y sin herramientas de conexión, con conexión de 7 octavos de pulgada, hasta 100% de humedad, la carcasa es IP67 y la encapsulación es completa. Estas son las fuentes de alimentación o las familias que trabajamos en Wago. Adicional a esto, para completar lo que es el sistema de alimentación, contamos con módulos de redundancia
que trabajan de esta manera. Tenemos una fuente, tenemos un módulo de redundancia, tenemos nuestra segunda fuente, y en este caso, si alguna de las fuentes falla, la otra se hace cargo del sistema de manera inmediata. Los módulos de redundancia que trabajamos pueden controlar máximo hasta 40 amperes y pueden trabajar con un voltaje en la salida de máximo 54 volts de directa, dependiendo del tipo de módulo de redundancia con el que estemos trabajando. También tenemos sistemas UPS. En este caso, para conformar un sistema UPS, lo que se requiere es una fuente de alimentación, se requiere el controlador y se requiere el módulo de baterías. En este caso trabajamos a base de lo que son baterías basadas en amperohoras. Aquí les voy a dejar esta pequeña tabla para que ustedes puedan decidir en base al tipo de tiempo que requieran de almacenamiento en la batería y la corriente con la que estén trabajando. Se las dejo también como enlace en lo que es la caja de descripción. En el caso de los UPS podemos manejar máximo hasta 20 amperes con un voltaje nominal de 24 volts de directa. Para la conexión en paralelo, para una potencia adicional, prácticamente todas las fuentes de alimentación de la serie Epsitron de Wago, que son las que comentamos, tienen posible este tipo de conexiones. Lo que se recomienda es que para hacer este tipo de conexión en paralelo, las fuentes sean del mismo tipo o de la misma familia. Tomando en cuenta los factores que comentamos al inicio, más las características de las fuentes que acabamos de ver, ustedes ya pueden decidir en base a esto cuál sería la fuente ideal para su sistema en general. Cualquier duda, cualquier información adicional, por favor, no duden en comentarlo con sus distribuidores o con su contacto de Wago más cercano. Gracias, hasta luego.